Radio AM. De regreso en esta edición de jueves de CNN Chile Radio, 8:57. Impresionantes fueron las imágenes que dejó ataque de Israel al Estado Mayor Conjunto o al cuartel general del ejército de Siria en Damasco. Isel Guerra, ya ha habido consecuencias, ¿cierto? Sí. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carola? Muy buenos días. También a quienes nos acompañan a esta hora. Han sido horas de bastantes noticias internacionales en esta jornada y particularmente con la atención y la mirada puesta precisamente en Siria tras este ataque que ocurría el día de ayer y que lanzaba Israel precisamente contra la capital, contra Damasco. Y lo que vemos ahí en pantalla es precisamente una de las transmisiones que había de televisión a esa hora, con la mirada puesta en el Ministerio de Defensa. De hecho, precisamente vemos allí a uno de los periodistas de Al Jazeera que no estaba en vivo, no estaba al aire, y de hecho hace el llamado para que lo pongan al aire. Exactamente, y pudiera mostrar lo que estaba ocurriendo precisamente en la capital. Vamos a revisar precisamente ese momento que se vivió el día de ayer. الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قوات. Ella sí estaba en vivo, de todas maneras, ¿cierto? Sí. Y hay primero un bombardeo y después hay una segunda explosión. Exactamente, sí, son diversas las explosiones que se registraron precisamente en las instalaciones del Ministerio de Defensa, así como también en los alrededores del Palacio Presidencial, en un ataque que, al menos según las cifras que entrega Siria, deja 3 personas fallecidas y 34 personas heridas, producto de este hecho que ocurre el día de ayer. Pero todo esto a raíz de algo que se arrastra en rigor desde hace bastante tiempo y que se ha exacerbado particularmente desde el fin de semana recién pasado, que son los ataques que han ocurrido precisamente en el sur de Siria, donde habita la minoría drusa. Y todo eso que ya deja 300 personas fallecidas, precisamente lo que ha ocurrido desde hace algunos días atrás hasta la jornada de hoy. Bueno, son ataques que han ocurrido en la región de Sueibia entre drusos y tribus beudinas que son respaldados por miembros del ejército sirio, y que son enfrentamientos que comenzaron hace ya algunos días atrás. Todo esto cuando, recordemos, a finales del año pasado se puso fin a los 14 años de guerra civil precisamente que había en Siria durante todo este tiempo, y con Ahmed al-Sharaa, este ex yihadista que es el actual líder o presidente precisamente de Siria, que ha asegurado que va a continuar precisamente con la mirada puesta en esta zona. Aparentemente el día de ayer por la noche Estados Unidos informaba que se había alcanzado una especie de acuerdo. Sin embargo, un líder de estas milicias drusas desconocía precisamente que se haya alcanzado un acuerdo para poner fin precisamente a estos combates y estos enfrentamientos que se han registrado en estos últimos días allí en el sur de Siria. Lo cierto es que aquí la tensión no cesa en el Medio Oriente. Todo esto cuando ya hemos visto precisamente diversos focos en la franja de Gaza, también lo que ocurría hace algunas semanas atrás con Irán. Ahora precisamente ocurre algo similar allí en Siria con este ataque precisamente a las instalaciones del Ministerio de Defensa de ese país. Vamos a avanzar en esta revisión internacional, Carola, porque en estas últimas horas se han conocido detalles adicionales respecto del accidente del Air India, ¿no? Que lamentablemente dejó 260 personas fallecidas. Y ahora con la mirada puesta, por cierto, en el actuar de los 2 pilotos detrás de esta aeronave. Lo que conocimos el fin de semana recién pasado eran algunas conversaciones que hacían alusión, por cierto, a los interruptores de combustible. ¿Qué ha ocurrido en estas últimas horas? Bueno, Wall Street Journal ha revelado detalles adicionales respecto a estos audios contenidos en la caja negra, y allí precisamente lo que se menciona es que uno de los pilotos, en rigor el capitán, apagó los interruptores que controlan el flujo de combustible. Aquí el diálogo es el siguiente. El primer oficial le pregunta al capitán que por qué movió los interruptores a interrumpido tras el despegue, y allí el primer oficial se muestra sorprendido y luego entra en pánico mientras el capitán mantenía la calma tras este diálogo. 10 segundos después es que vuelven a la posición necesaria para hacer funcionar y operar precisamente la aeronave, pero sin embargo el avión no logra revertir la interrupción del combustible. Allí uno de los pilotos, no se menciona cuál, hace y emite esta alerta de Mayday, y claro, con este diálogo
que puede ayudar en algo a entender el contexto detrás de esta, lo que se entiende ahora sería una decisión, pero es algo que de todas formas tiene que ser investigado, porque no está claro si esto fue intencional o fue un error. ¿Qué ocurre? Sin embargo, lo que podría descartar a priori que esto haya sido un error, Carola, es que este sistema tiene un mecanismo de bloqueo y es necesario extraer precisamente estos interruptores antes de girarlo. O sea, hay que ejecutar una acción deliberada y por eso todo indica que esta fue una decisión consciente del piloto. Exactamente. Mira, hemos visto otros casos, Isel, seguramente tú te acuerdas de pilotos que en el fondo se suicidan con cientos de personas a bordo. Un piloto alemán, ¿te acuerdas que se va contra un cerro? Y lo desesperante es para el copiloto darse cuenta que esto está ocurriendo y es él el que envía la señal de Mayday, entonces. No se sabe todavía. No se sabe todavía. Pero él es el que le pregunta por qué exactamente. hace esto. Y dentro de este diálogo al que accede este medio estadounidense se plantea que precisamente la preocupación estaba de parte de quien es el segundo al mando precisamente de esta aeronave y no necesariamente el capitán, que según el relato que mencionan fuentes allí consultadas por Wall Street Journal, él estaba bastante tranquilo. De todas formas, las autoridades aeronáuticas indias han hecho un llamado a la cautela respecto de estas declaraciones y este audio contenido en la caja negra. Insisten en que es necesaria una investigación para poder esclarecer lo ocurrido y los detalles adicionales detrás de este accidente dramático. Lo vimos durante esos días, ese 12 de junio, ¿no?, de este vuelo de Air India que iba con destino a Londres con 241 personas que perdieron la vida y solo un sobreviviente, que de hecho lo vimos por lo demás en esas imágenes de esa jornada. Ese caso impresionante. Sí, y además se suma que no solo murieron el 99% de quienes iban a bordo de esta aeronave, sino que también otras 19 personas que estaban en tierra, porque precisamente lo que vemos allí en imagen es una facultad de medicina. Allí es donde murieron casi 20 personas en tierra producto del impacto de esta aeronave, solo unos momentos después del despegue. De hecho, esa imagen precisamente da cuenta de la gigantesca explosión en la que se vio envuelta esta aeronave debido a, lamentablemente, este hecho que ocurría precisamente esa jornada de día de junio, y ahora con una investigación que podría tardar años, Carola, lo han advertido aquí las autoridades aeronáuticas indias, y que incluso eso podría no eventualmente resolver cuáles habrían sido los detalles exactos que originaron precisamente este hecho allí en India, lamentablemente con la que es considerada la mayor tragedia aérea en India en las últimas 3 décadas y una de las más importantes a nivel mundial en los últimos 11 años. Quedamos al pendiente entonces de actualizaciones que puedan llegar respecto a esta investigación que está avanzando, que entrega allí algunos primeros antecedentes respecto de cómo se originó, pero todavía quedan bastantes dudas por resolver. Es precisamente eso lo que busca la investigación. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Vamos a continuar en Bélgica con estas imágenes que han estado dando la vuelta al mundo con este incendio de este escenario del festival Tomorrowland que ocurría el día de ayer a las 6 de la tarde. Eso que vemos allí, Carola, es el escenario principal, totalmente envuelto en llamas. ¿El festival todavía no empezaba? No, el festival de hecho comienza este día viernes. Mañana es un festival que debería reunir a unas 400.000 personas aproximadamente durante 2 fines de semana en la ciudad de Boom, al sur de Amberes. Y claro, con un festival que al menos hasta este momento todavía se mantiene. Hay otros 14 escenarios más pequeños que deberían estar funcionando, pero el escenario principal, que es la mayor atracción, por cierto, y por lo demás detrás de este festival, el día de ayer ardía totalmente en las llamas debido a este incendio que hasta este momento todavía genera bastantes dudas sobre cómo se inició. Hay algunos relatos de trabajadores que aseguran haber escuchado algunas explosiones en ese momento. Vamos a seguir revisando noticias internacionales, pero en este momento nos concentramos en las declaraciones del ministro